dirigirse al país. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Se escucha en el fondo los tambores de la Navidad. Hermoso sonido de los tambores y del canto de nuestras parrandas. Hoy es 16 de noviembre, miércoles 16 de noviembre. Hemos tenido una extraordinaria jornada de reuniones con el secretario general de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, nuestra OPEP, la histórica OPEP. Se trata de nuestro amigo Mohamed Barkindo, secretario general, quien está cumpliendo una gira por todos los países de la OPEP, solidificando un nuevo consenso de la OPEP y construyendo un nuevo consenso con los países productores no OPEP. Ha sido una jornada que nos ha llevado prácticamente 2 años, todo el año 2015 y el año 2016. Y ya hay la suficiente conciencia y la suficiente voluntad de los países OPEC en primer lugar para dar el paso que tenemos que dar en el mes de noviembre. Un acuerdo contundente de reducción de la producción y de construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado y la recuperación del precio petrolero, al nivel que garantice la reposición de las inversiones para los próximos 10-20 años y al nivel que garantice un precio realista, justo y equilibrado para los países que tenemos esta riqueza y que hacemos el gran esfuerzo para llevarla al resto del mundo para el funcionamiento de la economía. Precio razonable, justo, equilibrado. Hemos ido construyendo un nuevo consenso en la OPEP, con un patrimonio de 6 décadas. Patrimonio, el legado que la OPEP ha construido en base a distintas coyunturas en los años 60, 70, 80, 90, en la primera década del siglo XXI, que fue su relanzamiento por parte de nuestro comandante Chávez, y en esta segunda década del siglo XXI. Construir un nuevo consenso de la OPEP. Y ya está avanzado, yo diría, al máximo nivel de lo que pudiéramos lograr el nuevo consenso, o un consenso muy avanzado y nuevo con Rusia y con países hermanos productores que no forman parte de la OPEP, ¿no?, como Azerbaiyán, Omán, Kazajstán y muchos otros países. Así que buenas noticias, muy exitosa la gira por todos los países de la OPEP de nuestro secretario general. En las próximas semanas vienen reuniones que van a ser ya decisivas para adoptar este acuerdo, para anunciarlo y terminar bien el año 2016. Un buen fin de año tenemos que lograr ya definitivamente. Después de 2 años de los más bajos precios del petróleo que hayamos tenido en 5 décadas, en 50 años, que han afectado a todos los países, han hecho sufrir a todos los países, inclusive a los más poderosos y ricos. Lo venimos pregonando, la necesidad de un nuevo esquema para la estabilidad del mercado de los precios petroleros. Y ya estamos en el punto listos para el acuerdo. Así que
Le doy las gracias. Ha sido una reunión, además de profundo contenido humano, recordando a nuestro comandante Chávez. Hoy ha estado el comandante Chávez muy presente en el espíritu de la reunión, en los recuerdos, en la valoración de su dimensión histórica, de su previsión de la economía, de las finanzas, del petróleo, para el resto de este siglo. Agradezco mucho al secretario general esta visita, tiempo que se ha tomado para esta muy fructífera conversación, y cuente usted con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno revolucionario que presido, para seguir en este esfuerzo de estabilización del mercado petrolero y de estabilidad definitiva, fortalecimiento del OPEP y de las nuevas alianzas con los países no OPEP. Siempre cuente conmigo. Thank you very much, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Fellow Venezuelans, Estimados venezolanos todos, for me is one of the greatest honors visiting your great country today. para mí ha sido un verdadero honor poder visitar su país el día de hoy. As I told Mr. President earlier today, Tal y como le indiqué a su presidente el día de hoy, that coming here is like coming on pilgrimage, venir acá es como venir en un peregrinaje, because the very idea of setting up an organization called OPEC originated from Venezuela. porque la idea de crear una organización llamada OPEP se originó en este país, Venezuela. This is the land of Pérez Alfonso, Esta es la tierra de Pérez Alfonso, of great memory, a very visionary leader, un líder que tanto rememoramos, un líder de una gran visión, who together with his friends and colleagues from Kingdom of Saudi Arabia, quien junto a sus colegas de Arabia Saudita, Iraq and Iran, Irak e Irán, as well as Kuwait, así como también otros tantos países, got together in Baghdad in September of 1960 to create this organization. se reunieron en Bagdad en 1960 para dar origen a esta organización. So for every Secretary General of OPEC, it is a must to come to Venezuela on this pilgrimage. De manera tal que para todo nuevo secretario general de la organización, este es un peregrinaje obligado de venir aquí a visitar a Venezuela, cuna de la OPEP, And pay tribute to this distinguished son of Venezuela, Pérez Alfonso. para rendir tributo a este hijo privilegiado de Venezuela, Pérez Alfonso. Venezuela has continued to be a very strong supporter of this organization, Venezuela ha seguido siendo un paladín de la OPEP. and as we have heard from the president himself, this current cycle is probably the worst cycle of oil markets that we have entered in the last 50 years. Y tal como lo señaló su excelencia el presidente Maduro, hemos presenciado quizás el peor ciclo de precios bajos en la historia de la organización en estos 50, 60 años. And this cycle has taken too long. Y este ciclo está hoy en vigencia. We are almost moving into the third year of this severe cycle. Y estamos quizás en el periodo final de este terrible ciclo que hemos vivido. This is unprecedented in the history of oil. Y debemos decir que este ciclo no tiene precedencia en la historia de la organización y del petróleo en general. There is no single producer of oil, either within OPEC or outside OPEC, that has not been impacted negatively by the current cycle. Y ningún país, ya sea de la OPEP o no miembro de la OPEP, puede decir que no se ha visto afectado negativamente por este ciclo de precios bajos del petróleo. I would like to therefore use this opportunity to salute the resilience of the Venezuelan people. Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar la resiliencia que ha tenido el pueblo de Venezuela. Your president, President Nicolas Maduro, has been playing a very leadership role in making sure that this market is rebalanced.
Su presidente, el presidente Nicolás Maduro, ha desempeñado un papel clave en el proceso de fortalecimiento de este mercado. He had been engaged in extensive consultations with fellow presidents, heads of states, both within OPEC and outside OPEC. Él ha iniciado diversas consultas muy intensas con sus colegas presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, tanto de los países de la OPEP como países no OPEP. This leadership role that President Maduro has been exhibiting is not only for Venezuela, but for all producers and consumers of oil. Y este liderazgo que ha mostrado el presidente Maduro no lo ha hecho únicamente en beneficio de Venezuela, sino también en provecho de los países productores, pero también de los países consumidores de petróleo. The contraction in oil prices since the summer of 2014 knows no national boundaries. La caída de los precios del crudo que se ha observado desde diciembre de 2014 no conoce fronteras. And it has affected not only producers, but this time with consumers as well. Esta caída del precio ha afectado por igual tanto a los países productores como a los países consumidores. Therefore, the dialogue and the consultations that have been ongoing is a must in order to bring this market into balance. De manera tal que el diálogo y las consultas que son indispensables y que se han llevado a cabo son esenciales para lograr un equilibrio del mercado. Therefore, on behalf of the organization, I would like to pay tribute and show our deep appreciation to President Nicolás Maduro for the leadership role he has been playing in this regard. De manera tal que en nombre de la organización quisiera rendir tributo y expresar todo mi agradecimiento al presidente Maduro por el liderazgo que ha mostrado en este periodo. We have had extensive discussions during our meeting this afternoon, Esta tarde hemos sostenido una larguísima conversación and I'm very grateful for that. y estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. I have been encouraged and strengthened in my resolve to continue marching until we reach a final agreement. Me he sentido altamente alentado y aún más determinado que nunca a continuar el proceso de diálogo y concertación para alcanzar el objetivo que nos hemos fijado. And Mr. President has strengthened my resolve as well as my confidence in reaching this common objective. Y el presidente con sus palabras no ha hecho más que reafirmar mi determinación de continuar en los procesos que hemos iniciado hasta conseguir la meta. I thank you very much, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you, very much. So we see you soon. Thank you again for everything. Thank you very much for this good meeting. Estoy muy agradecido. And my greetings to President Correa as soon as you see him. Y al presidente Rouhani. And to President Rouhani, my message to him. Thank you very much again. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo destacó las diversas consultas que ha realizado el presidente venezolano con sus homólogos miembros de países OPEP y no OPEP. Dijo que este esfuerzo no ha sido solo por Venezuela, sino en nombre de los países del mundo. Indicó que esta caída afecta a todos los países, por lo que resaltó las consultas, las reuniones y las alianzas que realizarán a lo largo de este periodo antes de la cumbre para lograr el equilibrio del mercado. Esta información nosotros la ampliamos.